días. Bueno, hoy es un día especial, ¿no? Hoy es el día de Navidad. Ayer celebramos la Nochebuena. ¿La celebraste? ¿Con quién cenaste? ¿Con familia? ¿Sí? ¿Muchos? ¿Estuvisteis reunidos? ¿Hubo buena comida? ¿Sí? Bueno, los días como ayer se intenta preparar la mejor comida, ¿no? Mejor comida y abundante. Yo me acuerdo en mi casa, mi madre siempre hacía un mismo tipo de comida todos los años y lo sigo añorando aún. y bueno, qué bueno, ¿no? Que podamos estar en familia, que podamos celebrar estos días. Muchos se encuadran en religiones, es de Dios, no es de Dios. Yo creo que todo lo que sea reconocer el nacimiento de Jesús es bueno. Sea la fecha o no lo sea, eso no vamos a entrar, pero sí es bueno, ¿no? Que en estos tiempos esté reconocido el nombre de Jesús, el nombre de Dios, y que, bueno, que lo tengamos presente, ¿sí? Amén. Vamos a orar. Señor, te presentamos la palabra, Señor, como el alimento espiritual, Señor. El alimento que llena nuestras vidas, el alimento que necesitan nuestras vidas, Señor. Dios mío, los que ya te conocemos y conocemos la verdad y conocemos tu espíritu, Señor. Hoy queremos llenarnos de ti, queremos alimentarnos de ti, Señor. Comed del pan de vida, Señor. Señor, da también este pan de vida a quien no te conoce, Señor. Abre el entendimiento, abre la mente, abre el corazón, Señor, de las personas que aún no te conocen, Señor. Y Señor, que tú puedas alcanzar a tantos que están perdidos en este mundo, Señor. Háblanos hoy, Señor, danos tu palabra, Señor. Y, Señor, que hoy nos gocemos, nos renovemos en medio de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hablamos de la comida, ¿no? De ayer. Y quizás muchos ya hoy tienen hambre. ¿Sí o no? Nos damos un atracón de comida y muchos quedamos con hambre. O, no sé, el cuerpo natural ya dentro de poco, dentro de una horita, ya está demandando el poder alimentarse, ¿sí? Esta iglesia en particular tiene algo especial y es que muchos vienen a por pedido de alimentos. Llevamos un año repartiendo alimento, gracias a Dios, gracias a la ONG Remar, la cual hace un trabajo durante toda la semana de recopilar alimentos donados, cedidos por muchas empresas que conocen la obra social de Remar, reconociendo a muchos voluntarios, muchos están aquí, los cuales están trabajando arduamente, como decimos, trabajando por amor a Dios y al prójimo. El prójimo son ustedes, y el prójimo es el próximo, quizás el que está más cercano y necesita ayuda. Y es un trabajo que durante toda la semana se hace, pues, para que todos los jueves, para que todos los domingos, pues, veamos la mano de Dios. Y te lo voy a decir, la mano de Dios, porque el jueves pasado hubo aquí más de 300 personas. Y todos se llevaron alimentos. Todos se llevaron alimentos. Y no alimentos de cualquier manera, sino alimentos y alimentos en abundancia. Y eso es un milagro de Dios. Y eso es lo que nosotros reconocemos, que Dios está en medio de nosotros. En medio de la ONG Remar, en medio del cuerpo de Cristo, claro que sí, porque aquí hoy domingo nos reunimos 2 o más en su nombre y el Señor está en medio de nosotros. Yo quería compartiros, hermanos, de que el alimento natural no es el único que nos llena nuestra vida, no es el que nos sacia nuestra vida. Y aunque ayer pusiéramos el alimento más rico, el alimento más abundante, a lo mejor en muchos de ellos de muchas casas no había el gozo que debe de haber y la alegría que debe de haber, ¿sí? Y creo que en Romanos dice que la vida no consiste solamente en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nosotros siempre predicamos la palabra de Dios antes de repartir los alimentos. Mucha gente, y voy a ser muy claro, mucha gente hasta nos han dicho que quizás eso es apología, que dar primeramente la palabra de Dios y luego los alimentos pues es un poco forzar a la gente. Nosotros no queremos forzar a nadie, pero sí queremos cumplir la palabra de Dios. Y si nos vamos al Evangelio, la palabra de Dios, Jesús predicaba el Evangelio y luego daba de comer. Primero daba lo importante, que es la comida espiritual. La comida a la cual decía Jesús que es la que sacia nuestras vidas.
Hermanos, y yo creo que el tiempo que llevas aquí, o las veces que estás viniendo aquí, yo hoy te quiero decir que no desaproveches lo más importante. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo primero? Quizás muchos estamos esperando al final y estamos esperando que se acabe para poder recibir el otro alimento, pero yo te quiero hablar del alimento que llena, que sacia, el alimento que es la palabra de Dios. Y no solamente la palabra de Dios, que es el todo, sino el Espíritu Santo. Que en los días que vengas aquí, que quizás vienes como yo vine o como vinieron otros, incluso en los tiempos de Jesús, le seguían porque había alimento natural, porque veían que, bueno, se juntaban muchas multitudes y donde iban las multitudes iban más. Pero al final había miles de convertidos al Señor, había cientos de milagros, había multiplicación de señales de Dios. Y yo quiero que eso suceda en estos tiempos. No quiero, ni deseo, si no es el plan de Dios. Si no, en vano estamos aquí. En vano vamos a hacer una obra social que no reside lo más principal, que es que conozcas a Jesús, que conozcas al Dios verdadero, al que no es de religión, al que no va con una indumentaria que le identifica, al que no tiene unos parámetros, al que no tiene nombre, si no es Dios, es Jesús, es Emmanuel, es el que muchos dicen que nació anoche, pero Dios quiere nacer cada día en la vida de tantas personas que están perdidas, porque nacer Jesús es nacer la luz, la vida, nacer el nuevo hombre, nacer la verdad, nacer lo que realmente tiene que cambiar tu vida, hermano, hermana, que estás aquí. Y nosotros, nuestro plan no es ser protagonistas, ni ser solamente la señal que hacemos de dar el alimento, sino nosotros queremos ser transmisores, instrumentos, canales, para poder llevar a las personas a los pies de Cristo Jesús. Amén. Muchos, ponía aquí, muchos siguen teniendo hambre. Y muchos vuelven a por alimentos y muchos siguen volviendo a tener hambre. Hermanos, y cuando conoces a Jesús, cuando conoces al Señor, pues conoces la verdad y la verdad llena tu vida y te sacia. Quiero compartir unos versículos sencillos pero que son del Evangelio. Y en Mateo 5, Mateo 5 nos habla la palabra de Dios, las bienaventuranzas. Aleluya. Y qué bueno es considerarnos bienaventurados, ¿sí? Amén. A veces nos sentimos pobres, menesterosos, pobres de espíritu, llorando, pero todos esos tienen bienaventuranza cuando están cerca de Jesús. Y quizás muchos, pues aunque ayer fue un día de felicidad o de felicitaciones, a mí me llenaron el WhatsApp de felicitaciones y a veces ya no sé cómo contestar. Porque es que decir feliz Navidad, felicidades, es una palabra muy efímera. Primero que la palabra de Dios ni sale. Lo único que podemos tener es la bendición, la paz, shalom, el gozo, paz en nuestra vida. Amén. Y qué bueno es saludar con paz, paz de Dios, más que felicitar y dar unas felicitaciones que ni uno mismo las tiene. Porque vivimos en un mundo donde queremos buscar la felicidad o queremos buscar el llenarnos, pero, hermanos, yo soy un hombre que ya tengo una edad avanzada o, bueno, ya soy un hombre maduro y yo lo he compartido muchas veces aquí. Yo llevo media vida viviendo en el Señor, ya voy a adelantar la media vida que estuve en el viejo hombre. Y yo viví en un viejo hombre donde había un vacío tan grande en mi vida y no me faltaban muchas cosas en el mundo. Tenía casi de todo, supuestamente, lo que me quiere ofrecer el mundo, pero había mucho vacío. Hermanos, pero cuando conocí al Señor, no es que conocí una religión, sino conocí algo que llenó mi vida, que sació mi alma. Hoy me he renovado en la alabanza, hoy me he renovado en la adoración, hoy me he gozado, me he llenado, amén. Cualquier tristeza que había en mí, o cualquier, qué sé yo, lo que a veces hay en nuestra mente, se ha ido. ¿Por qué? Porque cuando viene la presencia de Dios no llena un poquito tu vida. No un poquito de Cristo, no un poquito de palabra. Cuando Dios viene a nuestra vida no nos llena un poquito, sino vacía todo lo que tenemos y nos llena de Jesús. Amén. Nos llena de luz, nos llena de paz, nos llena de gozo. Llegamos no debemos de llegar, sino llegamos cuando realmente tenemos ese encuentro con Dios, con Jesucristo. Llegamos a poder decir que mi copa está rebosando.
Aleluya. Y esos son los que tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida. Claro que necesitamos alimento para comer, claro que sí. La carne necesita alimentarse y necesitamos comer y bueno, y a veces las viandas, como decimos, no nos faltan porque Dios provee, porque Dios es fiel. Pero nunca nos olvidemos de lo principal, ¿no? De cómo nos vamos a saciar nuestra vida. Y yo hoy te quiero hacer esa pregunta: ¿cómo te sacias tu vida? Saciarse significa estar lleno, es decir, basta, ya no me cabe más. Pero no por una saturación de empacho, sino por una satisfacción de tener el cuerpo, el alma, el espíritu completo. Amén. De que ves de que no te falta nada, de que estás con el Shabbat, que es el descanso, la paz de Dios. Amén. Ay, aleluya. Eso te hace que no te mires a ti mismo, porque vivimos en un mundo donde buscamos la felicidad y nos volvemos muy egocéntricos, nos volvemos muy egoístas. El egoísta es el que quiere todo para sí porque piensa que aún le falta. Pero el que ha conocido a Dios se vuelve humilde, se vuelve manso y se vuelve hasta dadivoso, hasta da. Y a veces dices, pero si no tienes solamente una sonrisa, solamente una palabra, solamente la presencia de Dios. En las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo, en el versículo 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed. Aleluya. Y yo creo que aquí hay muchos que tienen hambre y sed, ¿sí o no? Y a lo mejor hambre y sed de comida natural o de bebida. Yo tantas veces he hecho estudios en mi vida, en mí mismo, decir, ¿qué bebida es la que puede saciar nuestra vida? ¿Qué alimento es el que es el mejor, el más rico, el más bueno? ¿Cuál es el que puede saciar nuestra vida? Pues lo que es natural, lo que proviene de Dios, lo que no está adulterado por el hombre, lo que no está hecho con manos del hombre. La religión incluso está hecha con manos del hombre. Y yo digo, no, yo soy, no voy a decir denominaciones porque muchos se pueden sentir ofendidos, pero yo era católico por cultura, por herencia, por tal, pero yo estaba más vacío pero yo conocía verdad y la verdad me hizo libre. Yo conocí a Jesús y conocí el camino, la verdad y la vida. Amén. Por lo tanto, aleluya, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A veces buscamos justicia para nuestra vida, ¿no? Los que tienen hambre y sed de justicia. Yo creo que cuando miramos a hacer justicia en nuestra vida, porque si nos ponemos aquí todos a buscar nuestra justicia, miramos a nosotros mismos. Es que me falta más comida, es que me falta más bebida, es que me falta más ropa, es que necesito, pues, no voy a decir más mujeres o más hombres. Incluso cuando no está Dios en medio del matrimonio también hay insatisfacción, porque no lo cubre, la carne no la cubre, si no es Dios el que está también en medio, e incluso con los hijos, con todo. Ayer estuvimos en una cena, pues en comunión, estuvimos más de 100 personas, ¿no fue así, hermanos? Nos gozamos. Un hermano me decía, wow, nunca he comido esta comida tan rica, ¿no? Llevo sin comer esto. Pero lo importante que yo quise compartir al principio es que lo principal es que Dios esté en medio de nosotros. En vano es todo. Y en vano edificamos la casa si Dios no la edifica. En vano protegemos, en vano construimos, en vano trabajamos. Hermanos, si hay muchos que están aquí, e incluso hoy vienen a por la comida natural, y trabajan, y trabajan, y trabajan, y aún así siguen teniendo necesidad en la vida de uno. Amén. Yo quiero compartir de que Dios, cuando dice el Génesis, Dios creó el cielo y la tierra y creó al hombre, y dijo que al hombre lo creó a su imagen y semejanza, y dijo que al hombre no le faltaría de nada, que podría comer del huerto lo que quisiera, de que los animales serían para el hombre, el vegetal, todo lo que fue creado. Dios creó todo de tal manera de que, estando cerca de Dios, teniendo temor de Dios, nada le faltaría al hombre. Todos conocemos la historia, ¿sí o no? Cuando se acerca y comen del fruto del árbol del pecado, y ahí es donde viene el distanciamiento. Hermano, cuando nos alejamos de Dios, viene el hambre y la sed a nuestra vida. Cuando nos apartamos de Jesús, cuando nos apartamos de Dios, no solamente viene oscuridad, sino viene hambre en nuestra vida. Amén. Los que estaban cerca de Jesús, los discípulos, estaban saciados.
Ellos no hablaban de que tenían hambre, sino hablaban de los que venían, que era la multitud, si tenía hambre. Pero ellos estaban llenos porque vuelvo a compartirlo, Jesús les alimentaba, no solamente de la palabra, sino también les alimentaba de lo natural, nada les faltaba. Hermanos, yo llevo 25 años viviendo en fe. Yo no quiero hacer hoy un llamado para servir a Dios en una institución, a lo mejor como la que yo estoy, pero sí quiero poner mi ejemplo y mi testimonio. Yo llevo 25 años trabajando por amor a Dios y al prójimo. Yo no trabajo para mí, yo no tengo una remuneración económica, pero no me falta de nada. Yo creo que el Señor nos quiere llevar a que vayamos cruzando ríos, como hemos dicho, ¿no? Que son ríos de fe, cruzando desiertos, que son desiertos de fe también, de confianza en Dios, y que nuestra fe pueda llegar a ser tan probada en nuestra vida que podamos ser como este padre de la fe que fue Abraham. ¿Conocéis la historia de Abraham? Abraham oró por tener un hijo. Él y su esposa Sara oraron durante años. Y Dios les prometió tener un hijo. Y tuvieron un hijo que fue Isaac. Pero cuando tuvieron un hijo, dice que el ángel de Dios bajó y le dijo que de cierto mañana darás a tu hijo, no como sacrificio delante de tu Dios. Abraham no dudó. Abraham no dudó en coger a su hijo. Yo me imagino que lloraría. Me imagino que tendría un comezón en su corazón de decir lo que tanto quería, lo que tanto he luchado toda mi vida, lo que tanto me ha costado, ahora Dios me lo quiere quitar. Pero no lo negó. Y rápidamente lo montó en su asno y lo subió arriba. Y cuando dice que tenía el puñal en la mano para sacrificarlo, le dijo la palabra de Dios: detente, hombre de Dios, porque te he probado y sé que tu fe alcanza pues el agrado de Dios. Amén. Y dice que desde aquel tiempo él vio que había un cordero al lado, ¿no? Donde cual le dijo: ya tengo preparado el sacrificio, no tu hijo, sino un cordero. ¿Por qué? Porque realmente Dios provee en todo, hermanos. Dios nos va a proveer en todo. Si tu fe es como la fe de Abraham, si tu fe alcanza a romper tantas barreras de prejuicios que tienes, de dar los pasos de confiar en Dios, de servir a Dios, de amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu corazón. Y ese es el problema muchas veces que hay en la iglesia, de que solamente tenemos un Dios de domingo o de jueves, o un Dios solamente de repartición, o un Dios, pero tenemos un Dios tan poderoso que nos sacia todo, hermano. Que los que confiaron en Dios y dejaron todo por amor a Dios, no les faltó de nada. Incluso en el momento de la muerte estaban con gozo. Incluso en el momento más difícil de su vida, como fue Esteban, que fue apedreado, como fue Pablo, como fue Pedro, que fueron crucificados, incluso así, tuvieron gozo. ¿Por qué? Porque estaban llenos. Amén. Cuando lloramos es porque tenemos miedo a que nos falta algo, a que nos van a quitar la vida, a que no vamos a perder el dinero, a que yo voy a dar solamente esto, pero lo demás me lo guardo yo. Y así al final tenemos la poca provisión, solamente la que nosotros acortamos. Pero tenemos que llegar a un punto de darnos cuenta de que Dios puede proveernos todo. No nos puede faltar de nada en el Señor, porque Dios es el alfa y el omega. Porque dijo: Yahvé Jireh, Dios provee. Amén. Hermano, yo estoy viviendo una dimensión en el Señor donde veo que la mano de Dios es poderosa. Y que nada falta cuando realmente tenemos la fe suficiente de creer que Dios puede proveerlo. Amén. Gloria a Jesús, bienaventurados, aleluya, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero sáciate, hermano. No vengas solamente hoy con el carrito, sino ven con un corazón abierto hoy a recibir a Dios. Realmente a decir: yo quiero hoy morir aquí al viejo hombre vagabundo, al viejo hombre menesteroso. Ay, amigo, me acuerdo hace unos años, un hermano bonito que está sirviendo a Dios con nosotros, al 100 por 1, donde estaba Dugier con nosotros durante años. Y un día lo llevo a su casa, a él, a su esposa y a sus 2 hijos, bebés. Y lo llevaba en el coche cerca de aquí. Y empecé a compartirle, y ellos empezaron a compartirme de cómo es su vida, de que trabajan y trabajan y trabajan. Fíjate, la mujer trabajaba por un sueldo de 450 euros al mes por cuidar a un anciano. Y a la vez ella pagaba 400 euros para cuidar a su hijo. Tú fíjate qué negocio.
Y él, de la misma manera, trabajando en un lugar donde apenas le pagaban y donde apenas tenía para subsistir. Y yo le dije, hermano, yo no te puedo poner hoy la palabra de la parábola del joven rico, porque el joven rico se fue llorando, pero era millonario, no le faltaba, pero tenía el sustento, a lo mejor de la comida o de la casa. Pero hermano, ¿cuántos años llevas escuchando la palabra de Dios y sigues, pues, como aquel que dice, como un pordiosero en este mundo? ¿Me estás entendiendo? Cogió el hermano y me llamó al día siguiente y me dijo, mira, el Señor me ha tocado mi vida, hemos orado y vamos a dar el paso de fe y vamos a servir a Dios. Aleluya, son hermanos que no les falta de nada. Pero yo no quiero llegar al punto de que no te falta de nada, de una economía o de un sustento natural, sino lo más principal, que es el alma. Que tu alma esté completa. Amén. Hermanos, si Jesús provee todo, Dios nos llena nuestra vida si realmente creemos en Él, si realmente abrimos nuestro corazón de par en par, si realmente dejamos descansar en Él y que Él haga, si realmente lo reconocemos en nuestra vida, si realmente nos dejamos de engaños de este mundo, que este mundo lo único que nos quiere es tenernos atados, dependientes, ansiosos, necesitados, siempre nos falta, siempre con el sufrimiento de no llegar al mes, de empezar el mes, siempre llegar al punto de tener el primer amor, que es el amor al dinero. Pero la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Amén. El otro día escuchaba yo sobre la lotería, que está, bueno, estos días de lotería. Yo no sé si a alguien le toca aquí la lotería, no estaría aquí seguro. Pero dice que el 80% de los que le ha tocado una participación de la lotería se empobrecen más que cuando no le tocó. ¿Por qué? Porque si eres amador del dinero, al dinero servirás y nunca descansarás en el Señor. Amén. Hermano, que el dinero no sea quien te guíe tu vida. Que si trabajas, no trabajes por amor al dinero. Es que lo necesito. Yo te quiero decir que hay otra forma de vivir, y es fuera de ello, y es sirviendo a Dios. Cuando se apartaron de Jesús, cuando se apartaron de Dios en el Génesis, cuando no les faltaba de nada, comían de todo, se servían de todo. No necesitan ropa, no necesitaban ropa porque no tienen nada que esconder, no tenían nada que aparentar. Y dice que cuando comieron del árbol prohibido, dice que se escondieron, y cuando Jesús les habló, cuando Dios les habló, les dijo que comeréis el pan con el sudor de vuestra frente. Hace unos años yo le dije aquí a una hermana, le dije, mira, trabajar es una maldición. Y me dijo, no es una maldición, es un castigo. Sí, es un castigo, porque trabajarás con el sudor de tu frente. Cuanto más te sacrifiques, cuanto más te canses, pues a lo mejor más ganarás o no. Pero hermano, desátate de eso. Y cuando conozcas a Dios y estés cerca de Dios, trabajarás por amor a Dios y al mundo. Y amor a Dios y al prójimo. Y cuando Dios te dará la recompensa. Gloria a Jesús. Así que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y si comemos una comida porque tenemos hambre y sed, pero no nos saciamos, pues algo estamos haciendo erróneo. Quizás sea que no estamos comiendo realmente el alimento ideal, idóneo, el que satisface. Si estamos durante años y años y años perseverando en buscar un alimento que nos sacia o sacia un momento, tendremos que darnos cuenta de que quizás la vida que tenemos no es una vida así, sino tiene que ser una vida donde sacie nuestra vida, donde nos llene, donde estemos un buen tiempo, largo tiempo, cubiertos con la cobertura de la llenura del Señor en nuestra vida. Amén. Un poquito más adelante, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25, dice que Jesús es el pan de vida. Dice, hallándose al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aleluya. Ay, amigos, si bebieres de mí, nunca más tendrás sed. Y cuando realmente bebamos realmente de lo que quita la sed, que es el agua de Cristo, que es la palabra, que es la presencia de Dios, ya no buscaremos más por otros lugares. Ya encontraremos esa brújula, esa señal
ese lugar donde decimos yo de aquí no me quiero mover. Amén. Me llama la atención, ¿no?, de muchos que están deseando salir y quitarse un poco el yugo, ¿no?, de Cristo, de servir, de estar cerca, y me llama la atención, ¿no? Pero quizás sea porque a lo mejor no has comido o no has bebido el agua que te llene, que te sacia. Si yo bebiera del pozo donde voy a tener sed y realmente hay algo que me da el lugar, el sitio donde como, bebo y me lleno y me sacio, yo de ese lugar no me moveré, no cambiaré, no me mudaré, sino ese lugar será, y ese lugar es la casa de Dios. Amén. No podemos habitar aquí todos los días, ¿no? Este lugar no es la casa de Dios, esto es un lugar de reunión. La palabra de Dios, ¿sabe dónde dice que es la casa de Dios? En Jerusalén, en Estados Unidos, la casa de Dios somos nosotros. Dice el Señor que seremos templos vivientes, templos santos, pero no solamente templos, sino, ¿por qué? Porque allí estará viviendo el Señor. Y donde habéis escuchado, ¿no?, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera. ¿Por qué? Porque solamente un día en la presencia de Dios te das cuenta de que ahí está todo. ¿Sí? Por eso dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aleluya. Qué bueno es comer el pan y llenarse y saciarse. Y saciarse por completo. Y no tenéis que volver, sino saber que ahí tenemos el alimento que sacia. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aleluya. Quédate con esta palabra. Trabajad no por la comida que perece. Y trabajamos tanto por la comida que perece, que se echa a perder. Trabajamos y guardamos a veces en nuestros graneros, como dice el Evangelio, a veces llenamos nuestros graneros del grano que incluso ni nosotros podemos comer y a lo mejor llega el ladrón y nos lo roba. Sí. Qué bueno es reconocer que nuestro trabajo y nuestra vida es sino por la comida que a vida eterna permanece. He visto muchos hermanos que se han desatado aquí en esta iglesia y hermanas que se han desatado del yugo del mundo. He visto muchos hermanos que en este paso de años se han desatado y han sido como burritos tan conocidos en estas fechas, ¿no?, donde Jesús montó en ellos para poder entrar y hacer la obra de Dios. Burritos que estaban atados en la puerta, burritos que no podían moverse porque estaban en un yugo de esclavitud. Pero el Señor viene a libertad. Amén. El Señor viene a libertad. El Señor viene a liberarnos. El Señor viene a liberarnos de depresión de este mundo, a que vivamos. Pero muchos dicen, bueno, pero si yo me liberto y salgo de mi trabajo, salgo del mundo donde estoy, pues ¿cómo voy a vivir? Pues ahí está el paso de fe, de confiar en Dios. Y realmente, sino para la vida que es para eterna permanece. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. De creer en Jesús, de creer en el Señor, de que como ayer celebramos, hoy podemos celebrar la natividad, el nacimiento, que creamos que Jesús nace en nuestra vida. Amén. Pero nace para cambiarnos por completo, para darnos nuevas enseñanzas, para darnos el conocimiento, la sabiduría, para darnos todo, porque en Jesús está todo. ¿Sí? Amén. Por lo tanto, Dios nos llama a libertad, nos llama a desatarnos, que ahora que viene un año o un tiempo nuevo, que pensemos y meditemos en nuestra vida si realmente qué servicio hemos hecho, cuánto nos hemos saciado, hacia dónde van nuestros caminos, hacia dónde van nuestras familias, hacia dónde van nuestros proyectos, hacia dónde van, ¿no?, nuestros fundamentos. Porque los discípulos quedaban en duda y cuando veían que Jesús iba a ser crucificado, supieron el plan al final, dijeron, ¿y qué será de nosotros, no?
porque ellos tenían la fe de que veían que en Jesús nada les faltaba, de que había una piedra que era una piedra de soporte, un fundamento, donde ellos veían que, jolín, es que en la iglesia me lleno, es que con este hombre nada nos falta, es que vemos poder en él, vemos que sana nuestras enfermedades, que sacia nuestra hambre, que hay plenitud de gozo en él. ¿Y qué sucederá cuando no esté él? Y Jesús le dijo que llegará el Consolador, ¿no? El Espíritu Santo. Y yo creo que los discípulos tenían ese miedo que muchas veces también tenemos nosotros, pero que tenemos que creer que Dios estará siempre con nosotros. Amén. Ayer, hoy y por los siglos. Y muchos pierden la fe, muchos flaquean en la fe, muchos flaqueamos porque nos hacemos mayores y porque empiezan dudas, empiezan temores. Pero es lo que estoy compartiendo. A medida que vamos creciendo y van pasando años en nuestra vida, como dice la palabra de Dios, hemos de crecer, hemos de madurar. Y sobre todo madurar en fe, en confianza, en delegar a Dios, sabiendo que Dios es nuestro sustento y Él es nuestro soporte. ¿Sí? Amén. Y apartado de Él nada somos, apartado de Él nada tenemos, como Pablo estuvo sujeto, sabiendo que todo lo estimaba por basura. ¿Por qué? Porque más recibía por otro lado, y era el servicio a Dios y el conocimiento a Dios. En Colosenses, y con esto acabo, Colosenses 2, versículo 8, dice: plenitud de vida en Cristo, aleluya. Tener una plenitud significa lleno, una vida completa en Dios, una vida de vivencias en Cristo Jesús, una vida que vea los milagros de Dios todos los días en tu vida, que vea la manifestación de Dios en ti, como Dios te está utilizando, te está supliendo, porque los que seguimos a Dios nos damos cuenta de que Dios es fiel y sus promesas llegan a nuestra vida. Y a veces nos maravillamos y decimos: pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo sin haberlo pedido lo tengo aquí? ¿Por qué? Pues porque solamente dependes de algo y dependes de Dios en tu vida. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y es verdad, vivimos un mundo de filosofías y de huecas sutilezas y de rarezas, a veces también espirituales. Estaba atrás con mi hijo y me decía: papá, bueno, no voy a compartir, pero el baile del pañuelo o no sé qué. Dejémonos de filosofías y dejémonos de engaños y conozcamos la verdad y conozcamos la palabra de Dios y conozcamos a Jesús, y Él nos enseñará el camino. No te lo va a enseñar nadie. Pablo decía: el evangelio que yo conozco no es un evangelio que me lo hayan enseñado los hombres, sino ha sido mostrado por el Espíritu de Dios. Y fue el apóstol con más fuego, que más avanzó, que quizás fue más utilizado. Él no lo vio con sus ojos, pero sí lo recibió por el Espíritu Santo. Y nosotros vivimos aquí porque recibimos el Espíritu Santo. Nosotros tuvimos una noche de Pentecostés, tuvimos un día de conversión en el Señor. No lo desperdiciemos, no lo diluyamos, sino vivamos en ese fuego de esa noche, de ese día, de esa conversión. Aquí hay un grupo de discípulos a los cuales compartimos y hablamos de ser discípulos, de ser siervo para Dios, y un crecimiento cada día de servir a nuestro Maestro. ¿Por qué? Porque Él es todo y Él nos llena todo, y ahí está la plenitud. Y dejámonos de engaños por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Aleluya, España tiene una tradición católica y aquí todos somos. Y cuando hablas con algún hermano le dices: bueno, ¿y usted por qué? ¿Ha leído la Biblia alguna vez? Pues no, nunca. Entonces, busquemos la palabra de Dios, profundicemos en la palabra de Dios, dejemos las tradiciones de los hombres, vivamos en el Espíritu, liberémonos del mundo, hermanos. Dice: conforme al rudimiento del mundo y no según Cristo. Amén. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Y Él dice que trae en nuestro cuerpo la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza y todo principado
y potestad. Amén. No hay nada por encima de Jesús. No hay nada por encima de Dios. Hay un mandamiento que dice, el primer mandamiento es amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma. Amén. Ponte de pie conmigo. Aleluya. ¿Quién es tu Dios? Es mi pregunta. Cristo. ¿Quién es tu Dios? Dios es al que adoramos, Dios es a quien servimos, Dios es a quien reconocemos como superior. No hay nada más superior que Dios. No hay nada, no hay ningún principado, no hay ninguna potestad. Yo ayer decía, podemos celebrar la Nochebuena, pero el primero es Cristo. Podemos celebrar algo, podemos hacer algo. Yo el otro día le compartí a un hermano, le decía lo que es, ¿cómo se llama? El anatema. Y me decía, ¿qué significa anatema? Digo, mira, pues anatema es hacer algo sin contar primeramente con Dios. Y todo puede ser siempre permitido en el orden de Dios, pero todo reconociendo a Dios en medio de nosotros. Y si yo voy a hacer algo que va por encima del Señor, pues hermano, al final voy a tener sed, voy a tener hambre. En todo lo que hagamos, el principal tiene que ser Cristo. Y nuestra vida llena de Dios. Amén. Así que te digo, hermano, no traigas el carro, trae el corazón abierto. Porque Dios va a llenar tu corazón. En un carro hay una cabida de ciertas cosas y volverás el jueves que viene. Pero si abres tu corazón hoy, Dios llenará tu alma, tu necesidad, tu sed. Porque a lo mejor no tienes solamente hambre y sed de alimento. A lo mejor tienes hambre y sed de otra cosa. Y Dios quiere saciarlo. Dios quiere llenarlo. Amén. Cierra tus ojos. Aleluya. Y vamos a pedirle al Señor que llene nuestra vida. Que llene todos los vacíos que tenemos. Cuando hay vacío, o cuando hay hambre, o cuando hay una necesidad, pues podemos hacer cosas que son incorrectas. Se me viene a la mente la historia de Esaú, ¿no es así? El cual dice que tenía hambre, era el primogénito, era el llamado, era el escogido, pero tenía hambre, hambre natural. Él se alardeaba de que era el primero, de que la heredad y la herencia iba a venir a él, pero su interior estaba vacío. Cuidado con tener nuestro interior vacío. Cuidado con que nuestro fundamento, nuestro soporte sea efímero. Y cuando abramos la puerta o vayamos a cogerlo, vayamos a él, ya no esté. Porque nuestro fundamento está en el mundo. Dice la palabra de Dios que hagamos tesoros en el cielo, que hagamos tesoros espirituales, donde el hollín no puede corromperlo. Abramos nuestra vida al Señor, todas nuestras compuertas, no guardemos, no dejemos ninguna habitación para nosotros. Abramos nuestro corazón de par en par. Vivamos por fe. Vivamos por fe. Pablo dejó todo y salió. Abraham salió de su parentela y por fe, Yahvé Jireh, Yahvé Jireh, Dios me provee. Dios me provee. Señor, tú ves la necesidad que hay en nuestras vidas. Señor, tú ves la necesidad. Como Jesús veía y compartía a sus discípulos, de que tuviéramos compasión y misericordia por este mundo, por la multitud que está como ovejas sin pastor, engañados por las filosofías, por las mentiras de este mundo. No hay nada debajo del cielo que llene. No hay nada en este mundo que sacie. No hay nada que nuestros ojos puedan ver o codiciar que pueda llenar nuestra vida. Solo Jesucristo llena.
Señor, abre nuestro entendimiento espiritual. Que vivamos más por fe, Señor, en este año que comienza. Que vivamos más desatándonos de este mundo y reconociéndote a ti como nuestra provisión, nuestra ayuda, nuestro sustento. Como dice tu salmo, ¿de dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. Nuestro sustento viene de Dios. Aleluya. Reconócelo hoy en tu corazón. Aleluya, Jesús. Bendito seas. Aleluya. Sácianos, Jesús. Llénanos hoy de ti. Santo. Nuestros corazones. Aleluya. Insaciables son. Hasta que conocen a su Salvador. Gloria a ti, Jesús.